con todo gusto estoy aquí de nuevo para saludarlos y tengo ahora este precioso suéter largo con un cuello muy bonito, tejido con 425 gramos de hilo. Le voy a enseñar cómo hacerlo en cualquier medida, paso a paso, así es de que la invito para tejerlo. Para tejer este suéter largo usé este hilo, es hilo brisa, es el doble de grueso que el cristal. El tejido queda muy bonito, muy abrigador, hace una forma muy bonita al tejido. Ya saben que lo tengo en mi tienda en línea, lo van a buscar ahí sobre la categoría de brisa y ahí tengo más colores si gustan visitar la página. Lo tengo en cono completo y también lo tengo por 200 gramos, que es esta bola de 200 gramos. La cantidad que gustan de 200 en 200, pueden ser 3 bolas de 200 o la cantidad que necesite. Y el cono completo tiene 1000 gramos, son 5 madejas de 200 gramos en un cono completo. Se ordenan las 5 madejas, yo le envío el cono completo. Para el gancho que estoy usando para este hilo, el punto de base lo tejí con el 4 milímetros y ya todo el tejido siguiente lo hice con 3.5 milímetros. Voy a empezar el tejido por la parte de abajo hacia arriba. Y no puedo tener base de cadena porque ajusta en la parte de abajo. Y para evitar eso vamos a montar los medios puntos dobles sin base de cadena, iniciando con una cadena. Y aquí sobre esta cadena se va a tejer el primer medio punto doble. Aquí tengo 3 lacitos. Estos 3 los voy a tejer y está el primer medio punto doble. El segundo lo voy a tejer en este primer espacio que se forma como una cadena en la parte de abajo. Ahí tengo los 3 lacitos. Este lacito que está aquí al final, esta es la cadena que vamos a tomar como base para el siguiente medio punto doble. Aquí lo cierro el medio punto doble y aquí en este último lacito, así junto al anterior, ponemos la aguja así y sale automáticamente el segundo lacito. Aquí va el siguiente. Este es el primer lacito. El que está más suelto, este es el indicado. Y aquí, sin poner la aguja más atrás, sino que casi junto al otro, ahí está, ahí sale el segundo lacito. Tenemos siempre que tomar 2 lacitos para la base del siguiente punto. Ahí está. Sin ajustar los puntos para que puedan deslizarse fácil en la aguja. Aquí está. Está un poquito abajo, pero es fácil de irlo tomando. Hay que tomarse el tiempo para hacer esto. Poco a poco, despacio lo puede ir haciendo. Este es el siguiente. Y así vamos a seguir para tener
211 medios puntos dobles. Queda muy bonito este punto de base porque no ajusta, se extiende muy bien. Así se necesita que se extienda, que no ajuste en la parte de abajo. Se van a tejer la base que vamos a tener para cualquier medida. Van a ser de 14 en 14. Cada motivo son 14 puntos. Y al final le vamos a agregar 15 para los lados del frente, donde van a ir los botones, donde se va a cerrar los lados del frente. Van a ser 7 puntos de un lado y 8 puntos del siguiente lado. En total van a ser 15 puntos aparte. Usted va a tejer de 14 en 14 y al final que tenga la medida le agrega 15 puntos más, que son los 211 que yo le estoy mencionando. Para que no tenga duda, a esta misma cantidad de 211 le resta o le aumenta 14 en 14 para que tenga la medida que necesita. Tiene que ser la medida de la cadera para que sea en forma recta el tejido. Es lo más ancho. Si está del busto más ancho, puede medir el busto y ya se pone la misma medida recta. Ok, vamos a acabar de tejer los 211 medios puntos dobles. Aquí ya tengo la medida de los 211 medios puntos dobles. Esta cadena de base, vamos a llamarla así, la hice con el gancho número 4 para que quede más suelto y cambié al 3.5 milímetros para continuar y vamos a empezar la primera vuelta tejiendo 4 cadenas. Es 1, 2, 3 y 4. Le doy vuelta y en este primer punto que tenemos es este lacito. Tejemos 2 puntos altos. Tres cadenas y paso 3, 1, 2, 3 en el siguiente medio punto. 3 cadenas, paso un espacio y vamos a formar aquí 3 lacitos de 3 cadenas pasando un punto. Nos falta 1, 3 cadenas, pasamos 1 y ahí tenemos ya 3 lacitos. Voy a seguir con 3 cadenas y paso 3 puntos y tejo los 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Aquí se va a formar un grupo de 4 y vamos a repetir este mismo espacio que tenemos. 3 cadenas, 3 cadenas, pasando 3 puntos abajo de las 3 cadenas, 3 puntos abajo de las 3 cadenas y los 3 lacitos de 3 cadenas con medio punto, pasando un punto en medio de cada lacito. Y repetimos el grupo de 4. Esto es lo que vamos a repetir desde este primer espacio de cadena. Todos los espacios son de 3 cadenas en este punto aquí
y aquí de 2 cadenas en el grupo de 4. Aquí estoy para terminar la primera vuelta. Aquí están los espacios anteriores. Aquí tengo las 3 cadenas y paso 1, 2, 3 y en el último dejo 2 puntos altos, una cadena y un punto alto, y ahí está terminada la primera vuelta. Vamos a tener, este es el grupo de la orilla, está incompleto, no lo voy a contar. Voy a empezar a contar desde este, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 grupos de 4 puntos altos. En la primera vuelta empiezo la segunda con 3 cadenas, le doy vuelta y en el espacio de cadena voy a tejer un punto alto, 2 cadenas y en el mismo punto 2 puntos altos. Ahí tenemos un grupo de 4. 3 cadenas en el espacio de cadena, pasamos este y tejemos 2 lacitos de 3 cadenas con medio punto, medio punto, 3 cadenas. Aquí tenemos los 2 lacitos de 3 cadenas, el grupo de 2 voy a tejer 2 cadenas, grupo de 2, 2 cadenas y el grupo de 2. Vamos a tener 6 puntos altos separados de 2 cadenas. Vamos a empezar a repetir desde este punto, 3, 3, 3 y 3 cadenas y el grupo de 6 con la separación de 2 y 2 cadenas en la vuelta 2. Termino la vuelta 2, aquí están los últimos espacios, tengo 3 cadenas, en el espacio de las 4 cadenas voy a tejer un grupo de 4, así como empezamos la vuelta, con 2 cadenas de separación, y ahí está terminada la vuelta 2. Empiezo la 3 con 4 cadenas, le doy vuelta, en este espacio de 2 cadenas tejo un grupo de 4, tres cadenas, medio punto en el lacito de cadena, 3 cadenas y aquí nada más tenemos un lacito de 3 cadenas y 3 cadenas de separación para tejer arriba de los grupos que tenemos de la vuelta anterior.
Aquí tejo un grupo de 4. Dos cadenas y en el siguiente espacio un grupo de 4. Ahí está el grupo de 4. Repetimos este mismo espacio desde este punto. Son 3, 3 y 3 cadenas. Los dos grupos de 4 separados de 2 cadenas. Aquí estoy para terminar la tercera vuelta. Estos son los últimos espacios. Aquí tengo 2 puntos altos en el espacio de 2 cadenas, 2 cadenas, 2 puntos altos, una cadena y un punto alto en la tercera cadena. Ahí está la vuelta 3. Y empiezo la vuelta 4 con 3 cadenas, le doy vuelta y en el espacio de 2 cadenas tejo el grupo de 4, 2 cadenas, medio punto en el último lacito de 3 cadenas, 2 cadenas, el grupo de 4, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, el grupo de 4 y es lo que vamos a repetir desde este punto de 2 cadenas y estos dos grupos de 4. Es la vuelta 4. Aquí estoy para terminar la vuelta 4. Tengo el último grupo de 4. Aquí están los espacios anteriores y voy a cerrar la vuelta con 2 cadenas y medio punto, pasando una cadena a la siguiente, el medio punto, y ahí está la vuelta 4. La vuelta 5, 5 cadenas, le doy vuelta en este espacio de 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, 2 puntos altos, una cadena, en el siguiente espacio de 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, medio punto, 4 cadenas, medio punto, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y vamos a continuar repitiendo la cadena y 2 puntos altos. Ahí está lo que se va a repetir. Estoy en este espacio. Aquí van los dos grupos de 2 y 2. Y aquí tenemos 2 cadenas, 4, 2 y 1. La vuelta 5. Voy a terminar la vuelta 5. Aquí están los espacios anteriores. Aquí tengo el grupo de 2, 2 cadenas,
Así como se empieza la vuelta, así se termina. Medio punto en el espacio de cadena, 2 cadenas y un punto alto de 2 lazadas, tomando la primer cadena, ahí tenemos la vuelta 5. Se empieza con 3 cadenas en el espacio de cadena, 3 puntos altos, y tenemos un grupo de 4, una cadena en el espacio de cadena, un grupo de 4, ahí está el grupo de 4. Esta es una cadena, y en el lacito de 4 cadenas se tejen 7 puntos altos, y empiezo a repetir una cadena, el grupo de 4, una cadena y el grupo de 7. En este grupo de 7 se va a empezar a tejer la piña que tenemos aquí. Aquí se va a tejer en estos puntos altos la siguiente piña. Esta es la vuelta 6. Vamos a repetir este grupo de 4, que es este que ya está aquí tejido, una cadena, 7 puntos altos, una cadena y el grupo de 4, igual a este. Termino la vuelta 6. Aquí tengo estos espacios, una cadena, y en este punto, que es el primer lacito de la vuelta anterior, voy a tejer los 4 puntos altos. Este último lo tejo en la tercera cadena, y ahí está la vuelta 6. Empiezo la vuelta 7 con 4 cadenas, le doy vuelta en el segundo punto alto, medio punto, 3 cadenas, paso un punto y en el siguiente medio punto, 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, medio punto en el primer punto alto, 3 cadenas, vamos a formar 3 lacitos de 3 cadenas, pasando un espacio, tres cadenas y el grupo de 4. Es lo que se va a tejer en la vuelta 7, estos mismos espacios. Aquí está el grupo de 4, es este que vamos a empezar, y aquí tenemos 3 cadenas en cada espacio. Termino la vuelta 7, aquí tengo 3 y 3 cadenas y medio punto en el primer punto alto, paso un punto y tejo medio punto, una cadena y un punto alto en la tercera cadena. Ahí está la vuelta 7. La vuelta 8, 4 cadenas,
le doy vuelta. En este lacito de 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, y aquí vamos a repetir esta vuelta que es la 2, los 3 grupos de 2 puntos altos en este grupo de 4. Se están repitiendo ya las vueltas, lo único diferente es al inicio de cada vuelta es diferente, va cambiando el patrón. Enseguida 3 cadenas, ahorita le muestro, medio punto en el lacito de 3 cadenas, 3 cadenas, aquí se van a formar 2 lacitos de 3 cadenas y medio punto y 3 cadenas, y en este espacio vamos a repetir este grupo de 6. Cada lacito son 3 cadenas. Estamos en la vuelta 8. Para terminar la vuelta 8, aquí tengo el último grupo de 6, 3 cadenas, medio punto en el lacito de 3 cadenas, 3 cadenas y medio punto en la tercera cadena para dejar una de separación, y ahí está la vuelta 8. La vuelta 9 se tejen 4 cadenas. Esta vuelta es como la vuelta 3, la 9, nada más que se empieza de forma diferente. Aquí tengo las 4 cadenas, el medio punto en el primer lacito de 3 cadenas, 3 cadenas, y en cada espacio de cadena vamos a tejer un grupo de 4 con 2 cadenas de separación para tejer el siguiente. Tres cadenas, medio punto. Aquí se va a formar un lacito de 3 cadenas para terminar la piña. 3 cadenas. Y seguimos aquí con los grupos de 4. Ahí tenemos la vuelta 9. En esta forma vamos a seguir aquí en este espacio repitiendo este grupo y los lacitos de 3 y 3 cadenas. Termino la vuelta 9. Aquí tengo el último grupo de puntos altos y tejo 3 cadenas, medio punto en este lazo, una cadena y un punto alto. Lo tejo en la primera cadena y ahí está terminada la vuelta 9. La vuelta 10, 3 cadenas, le doy vuelta al tejido, un grupo de 4, 2 cadenas, 2 cadenas, el medio punto, 2 cadenas, el grupo de 4, 2 cadenas, el medio punto en el lazo de la piña, 2 cadenas, y se vuelve a repetir los grupos de puntos altos.
Esto es lo que vamos a repetir desde este grupo de 4 puntos altos y 4 puntos altos. Aquí los vamos a tejer en este espacio, y aquí tenemos 2 y 2 cadenas y 2 y 2 cadenas. Estamos en la vuelta 10. Termino la vuelta 10. Aquí tengo los últimos espacios, 2 cadenas, medio punto en la tercera cadena, empiezo la vuelta 11 con 6 cadenas, le doy vuelta, tejo un grupo de 2, 2 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 4 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 2 cadenas y un grupo de 2, una cadena y 2 puntos altos, 2 cadenas, medio punto, 1, 2, 3, 4 cadenas, medio punto. Aquí estamos repitiendo 2 cadenas y 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Esto lo vamos a repetir en la vuelta 11. Es igual que la vuelta 5, igual que la vuelta 5. Aquí la tenemos. Vamos a empezar a repetir. Aquí tengo 2 grupos de 2 puntos altos, que son estos 2, y enseguida 2, 4 y 2 cadenas. Termino la vuelta 11, tengo el grupo de 2 y los espacios anteriores. Tres cadenas, el punto alto de 2 lazadas en la primera cadena, y empiezo la vuelta 12 con 4 cadenas, le doy vuelta, en este mismo punto voy a tejer 2 puntos altos, una cadena y 7 puntos altos en el lazo de 4 cadenas, una cadena. En el espacio de cadena tejo un grupo de 4, una cadena, y en el lazo de 4 cadenas el grupo de 7, y es lo que vamos a repetir en la vuelta 12. Aquí empezamos los 7 puntos altos, una cadena, el grupo de 4, una cadena y el grupo de 7. Termino la vuelta 12, aquí tengo el grupo de 7, una cadena, y paso 3 espacios de cadena, y en la siguiente tejo 2 puntos altos, una cadena y un punto alto. Ahí está terminada la vuelta 12. Voy a empezar a repetir desde la vuelta 1 hasta la vuelta 12. La 1 la tejimos
sobre el medio punto de base y esta la voy a tejer enseguida de la vuelta 12 con 4 cadenas en el mismo punto. Tejo 2 puntos altos, tres cadenas, medio punto en el primer punto alto, 3 cadenas. Vamos a formar 3 lacitos de 3 cadenas y pasando un punto, medio punto. Y sigo con 3 cadenas, el grupo de 4, ahí está, es lo que vamos a repetir en la primera vuelta. 3 cadenas, los 3 lacitos de 3 cadenas, 3 cadenas y el grupo de 4. Termino la primera vuelta de repetición, que es la vuelta 13. Aquí tengo las 3 cadenas y en el lazo de cadena tejo 2 puntos altos, una cadena y en la tercera cadena un punto alto. Y ahí está terminada la primera vuelta de repetición, que es la 13. Vamos a seguir tejiendo, repitiendo desde la primera vuelta, que es esta que se acaba de terminar, hasta la vuelta 12. Vamos a tejer hasta llegar a la sisa con las vueltas que se necesiten según la medida, lo largo también que lo vaya a tejer. Vamos al siguiente video para continuar con este suéter y los invito que se suscriban y ánimo todo mundo a suscribirse. Gracias, bye bye.